muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tercer encuentro de formación en el marco del proyecto de incidencia científica y constituyente de la Fundación Ecoscience y la Fundación Pro Bono. El día de hoy nos está acompañando Andrés Komberov. Bueno, Andrés es físico teórico, actualmente es Senior Researcher del Centro de Estudios Científicos. Él se doctoró en Ciencias con mención en Física en la Universidad de Chile. Luego hizo postdoctorados en el SEX también y en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Sus intereses científicos se centran en la gravitación y la teoría de campos, principalmente en la física de agujeros negros. Andrés es también autor de libros de ciencia para todo público, entre ellos destacan Física de berenjenas, Einstein para perplejos y la música del cosmos, que en particular es mi favorito, de lo último que sacó. Bueno, quiero dejar a Andrés con ustedes y dar comienzo a esta jornada del día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Oscar, por la generosa presentación y muchas gracias a todos por estar aquí, particularmente a Lorena Céspedes, que creo que la conozco. Sí, viste, colega. Bueno, hoy día me pidieron hablar con un título un poco difícil para mí. El pensamiento crítico, la ciencia desde una perspectiva general es muy difícil para un científico y por eso yo les voy a proponer un camino distinto y es el de hablarles con ejemplos desde la práctica científica. Por supuesto que la ciencia es uno de los, no sé, una de las joyas de la corona de la civilización. Desde la revolución científica el mundo cambió como nunca y le debemos a la ciencia, yo creo que muchas cosas, entre ellas la democracia. Entonces, bueno, todas esas cosas las podemos conversar. Voy ahora a compartir mi presentación, que le he puesto un nombre un poco distinto, con el permiso de la Fundación Ecoscience y Pro Bono, a quienes también aprovecho de agradecer esta invitación. Entonces le puse la ciencia, el arte de leer el universo entre líneas. ¿Por qué tiene ese título? Porque cuando miramos una puesta de sol, podemos maravillarnos con la belleza del paisaje. Pero cuando miramos un poquito más allá y nos hacemos preguntas, podemos ver mucho más. Podemos ver la fusión nuclear, podemos ver la forma en que la energía es irradiada hacia la superficie del Sol, es transformada en luz. Podemos entender lo que hace precisamente la luz que viaja a través de nuestra atmósfera, dividiéndose en los distintos colores. Y luego para entrar en nuestra retina, golpear, hay un receptor de fotones de una célula particular para mandar a nuestro cerebro una señal. Y todo eso no solamente es entender o comprender, todo eso tiene su estética propia. Mirarlo es mirar el universo entre líneas, es mirar mucho más. Y de alguna manera mágica, yo les quiero decir, porque normalmente muchos piensan que la ciencia se hace para entender mejor y con ese entendimiento mejorar la sociedad a través de la tecnología. Yo creo que las cosas son mucho más complicadas y van por caminos muy distintos y por vueltas que nadie puede imaginar. Y el motor más importante no es la tecnología, sino que es la estética, la intención de entender y de darnos cuenta que las teorías que construimos para entender son tan lindas como los objetos que representan. Bueno, entonces con ese espíritu quiero hablarles yo de ciencia. Entonces yo les voy a hablar de ciencia desde un punto de vista general, pero personal, porque por supuesto las cosas nunca son tan fáciles, todos tenemos miradas muy distintas. No soy filósofo de la ciencia y por lo tanto esto es desde la práctica. Todo lo que les voy a decir
creo se puede resumir en esta espectacular frase que escribió Einstein en un paper en 1936. La ciencia no es más que un refinamiento de nuestro pensamiento cotidiano. Esa frase es absolutamente magistral porque creo que define de verdad lo que es la ciencia. Lo más importante es que es un refinamiento de nuestro pensamiento cotidiano, no es algo, y de eso voy a hablar ahora. También la palabra refinamiento habría que definirlo un poco más, la palabra pensamiento, todas estas palabras, pero creo que la frase de todas maneras es muy potente. Ok, entonces voy a hablar de estas 6 cosas si alcanzo. Como están más o menos desconectadas, luego de hablar de cada una, voy a abrir el micrófono, entonces podemos discutir, y si no las terminamos todas, no importa. Mi intención en una hora que tengo o menos no puede ser enseñarles mucho, pero ojalá pueda entusiasmarlos con algunas cosas para que ustedes mismos luego puedan estudiar más. Entonces, el instinto científico, y esto es porque creo que la ciencia no es un método como nos enseñan algunas veces. Esto del método científico a veces se interpreta como que existen otras alternativas y yo quiero de una manera bien positivista decirles que no hay otra alternativa. El método científico es el único método para esto que llamamos ciencia, por supuesto, no para jugar fútbol, ni para enamorarse, ni para escribir poesía, para hacer esto que llamamos ciencia. Luego quiero hablarles de la importancia de cuestionar y después de hasta dónde cuestionar. O sea, es muy importante cuestionar, pero también es importante no llegar a sembrar la duda, como ahora se hace con las vacunas o con otras cosas. Luego quisiera hablar de inventar o descubrir. ¿Es la ciencia un descubrimiento? Es decir, basado en datos, nosotros encontramos algo, estamos explorando y encontramos un nuevo continente, o estamos inventando. Finalmente, bueno, no finalmente, serendipity, que es una palabra intraducible, esto de que ocurren cosas simplemente por el azar. Esto es muy importante porque la ciencia necesita de libertad, de no estar siempre buscando, como les dije algo antes, una utilidad en ella. Las cosas más importantes se han hecho por suerte, con este motor de la estética, de la comprensión. Y eso no es raro, vamos a hablar más de eso, pero no es raro porque las cosas nuevas no las podemos predecir. Y finalmente voy a hablar de predictibilidad. ¿Qué significa predecir? ¿Podemos predecir? ¿La ciencia es para predecir? Ok. Y eso todo con ejemplos. Primera parte, el instinto científico. Bueno, y como les dije, hay 2 ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con la oreja de mi gata Leia, que está en la foto, y después, para ponernos más serios, vamos a hablar del experimento mental de Galileo. ¿En qué consiste esto del instinto científico? Justamente en esta idea de Einstein de que la ciencia no es más que el refinamiento de nuestro pensamiento cotidiano. No hay una forma de hacer, o sea, no es requerido hacer un curso de método científico para hacer ciencia. La ciencia la traemos, como traemos el lenguaje, como traemos muchas cosas. Hay un instinto científico, incluso Freud hablaba de esto, o sea, esto no es un invento mío, aunque no sea yo un experto en estas materias. Hay un instinto y es el que usamos. Y cualquiera lo puede entender y cualquiera lo puede ejercer. De hecho, en las carreras de ciencia no hay cursos de método científico. Eso es bien extraño, normalmente. Bueno, puede que a veces haya, pero el método científico se aprende con la práctica y es lo menos importante de la ciencia. Y podemos hablar mucho de eso después. Pero bueno, el ejemplo que quiero darles es con mi gata, porque yo una vez vi que mi gata tenía como una herida en una oreja. No era una herida, una cosa extraña, una forma rara en la oreja. Y entonces uno inmediatamente se preocupa. ¿Qué le pasó a mi gata en la oreja? Puede tener algo, le dimos la comida, le está haciendo daño. Y yo ahí me puedo poner irresponsable y poner en Twitter que la comida de la marca tanto le hace mal a la gata. Y lo que hago
Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué se hace si ustedes ven que una oreja tiene una forma extraña? Bueno, lo que hace es que mira la otra oreja para ver si tiene la misma forma. Eso es el instinto científico. Mi gata tenía la misma forma en la otra oreja. Entonces era la forma natural de la oreja. Ustedes dicen esto es obvio, pero si lo pensamos un poco no es nada de obvio. Ahí está todo el instinto científico que si nos ponemos a analizarlo, vamos a ver lo complejo que es este pensamiento. Cuando yo formulo la hipótesis de que si la otra oreja está igual es porque no está enferma, estoy diciendo muchas cosas. Estoy mostrando que sé de probabilidades. Porque, por supuesto, yo puedo hacerme la misma herida en las dos orejas. El problema es que es altamente poco probable que dos colonias bacterianas, por ejemplo, me hagan una erosión idéntica en las dos orejas. Entonces, usé teoría de probabilidades desde mi corazón, no desde mi cabeza, sin ningún curso. Bueno, eso es el instinto científico. El instinto científico más rudimentario, si ustedes quieren. Y entonces ahora viene el refinamiento. Yo les quiero mostrar algo que probablemente escucharon, que es el experimento mental de Galileo. Los experimentos mentales son una de las cosas más importantes en física, al menos, y han sido el origen de muchas teorías muy, muy importantes. Es raro esto de un experimento mental. ¿Cómo puede haber un experimento mental? Bueno, puede haber. Les voy a mostrar uno en lugar de definirlo. Probablemente ya han escuchado. Galileo tenía la idea de que todos los objetos caían a la misma velocidad. Y de hecho hizo un experimento, porque después de estas ideas mentales uno sí tiene que ir a hacer el experimento. Cuentan, probablemente es falsa la historia, que se subió en la torre de Pisa y lanzó dos objetos, una piedra grande y una piedra chica, al mismo tiempo, y observó que el sonido de las dos golpeando el suelo era simultáneo. Por lo tanto, efectivamente todas las cosas caen al mismo tiempo. Por supuesto, alguien de ustedes me podrían decir, no, pero eso no puede ser. Obviamente un paracaidista cae después que una persona sin paracaídas, claro. Esto es en ausencia de aire, entonces objetos más o menos de la misma forma funcionan. ¿Y qué pensó Galileo? Pensó lo siguiente, miren este dibujo. Yo no sé si se ve mi flecha, ¿eh? Que alguien me diga que se ve la flecha aquí que estoy mostrando. ¿Sí? Ahí. ¿Alguien de las 12 personas? Bueno, asumo que se ve. Sí, se ve bien, Andrés, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, aquí hay un objeto que es más pesado que este. ¿Por qué este es más pesado? Porque es el mismo objeto con otra piedra más chica amarrada. Entonces Galileo se imaginó esa situación. Una piedra chica y una grande amarradas y una piedra grande igual a la de aquí. ¿Cuál cae primero? Entonces hay gente que piensa, bueno, quizás cae primero la más pesada, porque después podemos conversar porque esa es una impresión que tiene mucha gente. Si cayera, y él decía, pero miren, si cayera más rápido la más pesada, que es esta, caemos inmediatamente en una contradicción, porque esta piedra es la unión de la piedra grande más la piedra chica. Y entonces la piedra chica quiere caer más despacio y por lo tanto está frenando a la grande. Y por lo tanto esperaríamos que estas dos piedras cayeran más lento que esta sola. Entonces llegamos a una contradicción. Pensándolo de una manera cae más rápido, pensándolo de la otra manera cae más lento. Esto lo escribió Galileo, si no lo entendieron podemos conversarlo más, pero es el ejemplo más maravilloso de un experimento mental. Y es puro instinto científico, pura lógica. Obviamente, este experimento mental no convence a nadie. Luego viene el método, luego empieza lo que llaman el método científico. Hasta aquí no hay ningún capítulo del libro sobre método científico. Aquí hay solo una locura, una poesía. Y luego vamos a la torre de Pisa, hacemos el experimento y efectivamente. Y esta idea de Galileo es una de las ideas con mayores consecuencias en la física de todos los tiempos. Después vamos a hablar de eso. Pero recuerden, todos los cuerpos caen al mismo tiempo.
Bueno, entonces esto era para mostrarles sobre el instinto científico. No hay un método, no hay una otra posibilidad. La única posibilidad es seguir las leyes de la lógica, que son las mismas que usamos cuando compramos un auto o cuando nos cambiamos de ropa, no sé, cuando hacemos cualquier cosa. Usamos ciertas leyes de la lógica que son las mismas que vamos a usar al inventar una teoría. Lo único importante es que al final tenemos que hacer un experimento para ver si la cuestión que pensamos tiene alguna lógica. ¿Ok? Pero el instinto está y no es reemplazable a pesar de lo que digan los filósofos posmodernos. Porque les quiero recordar, o sea, está muy bien decir que hay muchos métodos para el conocimiento, que la realidad no es una sola que está allá afuera, y todas esas cosas tienen algo de sustento. Pero la ciencia propone una manera de pensar que viene con nosotros, y todos sentimos que hay un mundo allá afuera, que lo vemos junto a otros Homo sapiens como nosotros. Y todas esas ideas dan origen a una manera muy conveniente de crear cultura, de experimentar y de crear tecnología al final. ¿Ok? Entonces, digamos que este método muestra que es el único porque funciona y porque nos ha llevado en 500 años a cambiar todo. Ok, entonces yo quisiera en este momento parar porque ahora voy a hablar de otra cosa. Y a lo mejor alguien quiere discutirme de manera muy enérgica sobre que existen, aquí debe haber a lo mejor algún filósofo posmoderno, algún lacaniano que quiera discutirlo. Y podemos abrir una pequeña discusión porque voy a cambiar. ¿No? A ver, son muy tímidos todos, hay 13 personas. Solicitar, a ver. Bueno, ¿Aló? entonces, ¿sí? ¿Aló? Hola. Sí, no, me gustaría, o sea, hacerte la pregunta, si después en el fondo tu decisión epistémica que estáis en el fondo explicando ahora tiene un correlato también para la construcción política. Quizás una pregunta que se responde más adelante, por eso también No, yo creo que lo digo así. es una gran pregunta, pero esa sí es una pregunta que no puedo responder. A ver, digamos lo siguiente. Hay ciertas cosas en que la ciencia se puede meter y otras que no. Siempre se habla de los tecnócratas. A mí me da risa porque no me gusta eso, pero sí tiene algún sentido. Digamos, hay algunas personas que cuando tienen un objetivo claro, maximizar la producción de Coca-Cola a un mínimo precio, pueden tener ideas muy buenas y usan algo similar al método científico. Buscar nuevas maneras de producir la Coca-Cola, buscar nuevos, no sé, formatos de envase, qué sé yo, buscar otros ingredientes que dan el mismo resultado. Y eso es una forma de proceder en que usamos esto que yo llamo el instinto científico. Y eso es el ejemplo más burdo, claro, en la Coca-Cola, pero yo podría también pedirle a alguien que diseñe un sistema para construir 100.000 viviendas sociales al mejor precio o cuando queremos vacunar a la población. O sea, hay muchas cosas de política pública que requieren rapidez, que requieren bajos costos y que ahí debemos pensar como científicos. Pero hay gente, y ahí es donde quiero ser, o sea, creo que la ciencia tiene un solo método, pero no creo que la ciencia sea lo único. Y hay algo que no te puede responder la ciencia, que es cómo queremos que sea nuestra sociedad. No, ahí sí hay gente que también que cree que la ciencia puede decir algo en cuestiones morales. No creo, y de hecho te puedo decir algo más, creo que es terriblemente peligroso. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hubo un programa
de televisión que se viralizó, un video en que mostraban un grupo de personas de distintos países europeos, muy nacionalistas todos. Y todos hablaban que odiaban a los alemanes, el ruso y el otro. Y yo no sé si esto era todo mentira, pero esto decía el video. Entonces a todos les hicieron una prueba de ADN. Y entonces llega el ruso, recibe la cosa y ve que tiene genes turcos. Y se pone a llorar y qué sé yo. Y todos al final no existen. Entonces con esto tratan de demostrar científicamente que es idiota ser nacionalista porque somos todos al final mezcla. Ese es un error terrible, pero terrible para mi gusto. ¿Y por qué? Porque uno siempre, como científico responsable, tiene que pensar en la posibilidad contraria. Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si al alemán le salía pureza total alemana? ¿Tenía ese alemán derecho a decir que los rusos eran unos idiotas? O lo mismo pasa con la homosexualidad. Gente que dice que la homosexualidad es genética y por lo tanto nadie puede ser homofóbico. ¿Y acaso si no fuera genética sí puedes ser homofóbico? Entonces yo creo que la respuesta es que no puedes ser homofóbico y no puedes ser nacionalista intolerante, independiente de cualquier test genético. Y entonces ahí hay que poner un discopare. Hay cuestiones morales que no las puede responder la ciencia. Y bueno, por suerte, las sociedades son todas distintas y diversas. Es lo único que yo podría decir al respecto. Así que gracias por la pregunta. Pero esa es una pregunta re importante, yo creo. Y por supuesto, no hay gente que sabe más que yo de eso. Ok, la importancia de cuestionar. Ahora quiero hablarles de por qué hay cosas que se pueden cuestionar, pero que también en ciencia hay que dejar de cuestionar alguna vez. No se trata solo de cuestionar, también se trata de aceptar y de confiar. Pues si no nos volvemos locos. Primero, la Tierra es plana. Está de moda los terraplanistas porque son demasiado divertidos. Pero mucho antes de que aparecieran, a mí me gustaba en las clases de primer año de los alumnos decirle: ¿es plana la Tierra? Porque todos saben que es redonda. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacaron eso? Entonces uno ve una foto como la que les muestro ahí y se ve re plana. O sea, no es idiota pensar que es plana. De hecho, es bastante plana en una primera aproximación. Quiero mostrarles, esto es muy importante porque la idea de las aproximaciones en física y en ciencia es muy importante. La Tierra es plana en una primera aproximación, observen. Yo puedo jugar fútbol en una cancha de fútbol sin pensar que se va a caer la pelota para el lado, así como en una... En realidad, si fuera en la Tierra redonda también se puede jugar fútbol, ¿eh? Pero para medir, por ejemplo, ahí yo tengo un famoso teorema. Yo sé que no puedo hablar de matemáticas, pero el teorema de Pitágoras lo puedo usar, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras es muy importante, que dice que este lado al cuadrado más b al cuadrado es a al cuadrado, esta fórmula para los triángulos rectángulos. Esa fórmula se usa en muchas, cuando por ejemplo ustedes tienen un plano, ustedes miden distancias en coordenadas cartesianas, como están aquí cuadraditos, longitudes, usando este teorema. No quiero entrar en detalles, pero solamente decirles que el suponer que la Tierra es plana me permite hacer muchas cosas, tener el plano de Antofagasta, el plano. Entonces, en una primera aproximación, esto es importante. Ahora, fíjense, y esto es muy importante en la historia de la matemática y la física. ¿Se acuerdan que el teorema de Pitágoras, bueno, había otro famoso teorema de triángulos, que la suma de los triángulos de adentro de los triángulos siempre suman 180 grados, ¿sí? Si yo sumo S más S más S da 180. Eso era de la prueba de aptitud, o de la... Bueno, yo soy muy viejo y la prueba de aptitud académica. Pero fíjense este triángulo que construí sobre la superficie de la Tierra. Una línea en el ecuador, que es lo más recto que puede ser, en una línea aquí en una longitud hasta el polo sur y otra línea para arriba. Este es un triángulo que tiene dos ángulos de 90 grados, por lo tanto estos dos suman ya 180 y con este me paso. También uno puede, si esta línea que hay aquí es un cuarto de la Tierra, entonces esta y esta miden lo mismo y es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto y no satisface el teorema de Pitágoras. Bueno, lo que les quiero decir a los que no les interesan tanto las matemáticas es que todas las cosas que les enseñaron de geometría
no sirven si la superficie no es plana. Y por lo tanto, el usar esta aproximación es súper útil. Entonces la Tierra es plana como primera aproximación. De hecho, yo aquí tengo una prueba de que una pelota de básquetbol es plana. Ustedes le sacan una foto a un pedacito muy chiquitito de la pelota de básquetbol, se ve plano también, por supuesto. Entonces, cuando nos situamos en un trocito muy, muy pequeñito de una esfera, en la práctica es plano. Si ustedes le sacan un pedacito de cáscara a la naranja muy chiquitito, se ve plano, lo pueden poner en la mesa. Ok, entonces el plano es una muy buena aproximación. Eso es lo que quiero decir. Pero empiezan a haber problemas. Primero, uno ve que los barcos se alejan y desaparecen. Entonces es raro. Y el sol también se esconde. Es una primera evidencia de que la Tierra no es plana. Luego ve un eclipse parcial de luna y ve que la sombra que la Tierra está proyectando sobre la luna es redonda. Luego, lo más importante, Erastótenes de Alejandría no solo mostró que era redonda, sino que mostró cuál era el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque si vienen los rayos de sol así como ustedes ven en cierto momento, y yo estoy en Alejandría, está exagerado, ¿eh? Por supuesto la distancia entre Alejandría, que es en Egipto, que también está no está geográficamente correcto, pero la exageración es importante para mostrar, ¿no? Entonces, Siena está o la antigua ciudad de Siena, en la época griega de Egipto, estaba en el trópico de Cáncer, que en el equinoccio, en el equinoccio, correcto, en el solsticio. En el solsticio de verano para ellos llega la luz del sol en 90 grados a las 12 del día. Pero en Alejandría llega inclinada. Y Erastótenes midió con un palito la sombra, vio que había sombra ahí, cuando en Siena él sabía que no habían sombras. Esta es una foto maravillosa del National Geographic de ese momento en Siena, un pozo, donde no hay sombra, el sol llega e ilumina todo el fondo del pozo. Eso pasa solo en el equinoccio, en el solsticio de verano, en el trópico de Cáncer. Pasa en Chile, por ejemplo, en Antofagasta, en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, a las 12 del día. No hay sombra. Con eso podemos también medir. Entonces, otra evidencia. Ninguna de esas evidencias por sí sola sería suficiente, pero empezamos a acumular evidencias. Luego tenemos a estos señores, Hernando Magallanes y Sebastián Elcano, que dan una vuelta y llegan al mismo punto. Raro si fuera un plano. Y finalmente, en esta foto maravillosa, el 7 de diciembre de 1972, los astronautas del Apolo 17 sacan esa foto, que se hizo muy famosa porque se ve toda la esfera de la foto iluminada. La parte oscura quedó por detrás. Habían fotos anteriores, pero esa es la primera. Entonces, después de ver todo esto, es difícil seguir creyendo. Entonces, ¿no? que la Tierra es plana. Tenemos una evidencia importante, tremenda, y llegamos a la conclusión de que la Tierra es plana. Podemos hacer entonces la pregunta, y la pregunta es válida, es necesaria, pero una vez que la evidencia se acumula, la teoría de que es redonda, valida todas estas mediciones y todas estas observaciones que hacemos, y por lo tanto solo podemos llegar a la conclusión de que la Tierra es una esfera, o más o menos una esfera, porque siempre es una aproximación. Luego podemos hacer una pregunta más absurda. Ustedes van a decir, ¿por qué la noche es oscura? Es bien extraño esto, porque para muchos de ustedes esa es una pregunta totalmente estúpida. Para mí también lo fue, hasta que me contaron por qué. En realidad no es nada estúpida, y es una de las grandes paradojas del siglo XIX que dio origen a toda la cosmología moderna. ¿Por qué la noche es oscura? Se llama paradoja de Olbers, porque este señor Olbers, por ahí en 1823, la formuló. En realidad se conocía desde antes. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué él decía que la noche no debería ser oscura? Porque si el universo era como pensábamos
¿Qué era? Que era un universo estático, es como que las estrellas están espolvoreadas por el universo de manera más o menos homogénea, no hay partes con más o con menos, que están ahí, era lo que se pensaba, estáticas, siempre igual, no aumentaba y disminuía la densidad, estaban ahí. Es la visión más lógica que podemos tener del universo, pero si es así, la manera más sencilla de decirlo es que no importa en qué lugar del cielo miremos, vamos a ver alguna estrella, como se muestra aquí en esta animación. Las más lejanas se ven más chicas, pero son muchas más. Para los más inclinados a las matemáticas les cuento cómo. Si pensamos en una gran esfera a nuestro alrededor, mientras más lejos está la esfera, es más grande. Y por lo tanto en esa esfera hay muchas más estrellas. Y en las esferas más cercanas hay menos estrellas, pero están más cerca. Y eso de la cercanía se compensa con el hecho de que son menos. Y todas las esferas al final son igualmente luminosas. Entonces, si las estrellas si el universo es infinito, es estático y las estrellas están espolvoreadas democráticamente, el cielo debería ser en la noche totalmente brillante, tan brillante como la superficie del Sol. Raro, ¿eh? Pero es así. Y era una gran paradoja. Y lo extraño y lo maravilloso es que la primera vez que alguien propuso una solución fue Edgar Allan Poe en 1848. Edgar Allan Poe, miren lo que escribe en un libro llamado Eureka, que escribió, bueno, ahí está la fecha, 1848. ¿Y qué dice? Que quiero leer, pero no me deja tengo que correr esto para acá. Si la sucesión de estrellas fuera ilimitada, el fondo del cielo presentaría una luminosidad uniforme, ya que no podría haber absolutamente ningún punto hacia el que pudiéramos mirar en el que no existiera una estrella. La única manera entonces de que podamos comprender los abismos cosmológicos que encuentran nuestros telescopios sería suponer que la distancia hacia ese fondo oscuro es tan inmensa que ningún rayo proveniente de allí ha sido capaz de alcanzarnos aún. La profundidad de esa frase es alucinante. Porque ¿qué está diciéndonos? Está diciéndonos que si está oscuro es porque la luz que viene de ahí no nos haya alcanzado a llegar. Pero ¿cómo puede ser que no nos haya alcanzado a llegar si el universo es eterno? Bueno, lo que está diciendo es que no es eterno. El tiempo es limitado, nos está diciendo Poe. Y por eso hay luz que no nos ha alcanzado a llegar. El tiempo es limitado, es justamente la teoría del Big Bang. El universo comenzó. Hoy día sabemos que hace unos 14.000 millones de años. Pero de una manera poética, como comienzan todas las teorías científicas. Porque, insisto, el método científico es esta parte. Edgar Allan Poe no sabía matemáticas como para demostrarlo. Pero esto es parte de la solución científica que se demoró, bueno, como unos 50 años más en llegar. Y que tiene varias herramientas. Pero se fijan que cuestionarlo todo es importante. Una pregunta que parece tonta, como por qué la noche es oscura, no solo no es tonta, sino que dio origen a las teorías contemporáneas de la historia del universo. Ok, entonces, preguntarse es vital, pero también es importante dejar de preguntar en algún momento. Y entonces yo quiero hacer una distinción en ciencia entre cuestionar o sembrar la duda. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo seguir después de toda esa evidencia porfiando que la Tierra es plana. O puedo seguir porfiando sobre si gira o no la Tierra alrededor del Sol, o si son seguras las vacunas. Cuando me pongo porfiado es un síntoma normalmente de nuevo, y ahí sí está la política. Normalmente la persona que está preguntando es porque por alguna razón no le gusta lo que le dice. Ahora, en el caso de la Tierra plana, yo creo que no es que no le guste, yo creo que esto partió de una broma de alguien muy inteligente que sabe perfectamente que la Tierra es redonda y hizo una página web para reírse y le resultó muy bien. Y bueno, hay mucha gente entonces que lo sigue porque es como revolucionario. Pero quiero mostrarles por qué yo no puedo decir que la Tierra es plana. Para seguir, cuando ya tengo toda esa evidencia, no quedan más remedios que las teorías conspirativas.
La teoría conspirativa, por supuesto, uno les empieza a decir a los terraplanistas por qué es plana, y cuando no les gusta algo te dicen que no, que es mentira que los astronautas han llegado al espacio. Entonces las fotos son falsas o están manipuladas. Pero entonces ahí ya hay que empezar a encontrar cómo la NASA logra esconder, porque a lo mejor sí la NASA logra esconder, pero ¿por qué los rusos van a ponerse de acuerdo con la NASA? O ¿por qué Corea del Norte, que también tiene satélites y saca fotos? ¿Qué hace? Y entonces las teorías conspirativas se transforman en unas teorías que son imposibles. Y ahí llegamos a un principio fundamental de la ciencia de todos los tiempos que se llama el principio de la navaja de Occam, que dice que de entre todas las teorías la más simple usualmente es la correcta. Y eso tiene que ver un poco con la oreja de mi gata. Cuando ya las explicaciones son complicadas, 2 colonias de bacterias al mismo tiempo, ¿cuál es la palabra? No importa. Erosionaron las orejas de mi gata. Sí puede ser, pero ya es tremendamente raro, ¿no es cierto? Conspiración. Les digo algo más, porque hay cosas de las que no se preocupan los terraplanistas. Por ejemplo, el experimento de Eratóstenes puede ser explicado si la Tierra es plana, pero solo si el Sol está muy abajo. Y si uno hace un cálculo, y de hecho es lo que dicen los terraplanistas, que el Sol está a 5.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Si está cerca, es una ampolleta que está muy cerca y por lo tanto si yo me muevo, la sombra es distinta. Si estoy justo abajo de la ampolleta no hay sombra, si me muevo un poco hay sombra. Entonces, claro, eso explicaría el experimento de Eratóstenes. No explica otras cosas, pero ese experimento lo explica. Ahora bien, si el Sol está a 5.000 kilómetros, entonces tendría que ser muy chiquitito. Porque sabemos que es enorme, pero está a 150.000 millones de kilómetros. No, 150.000 kilómetros. Sí, eso está en 150.000. No, está mal. A los científicos se nos olvidan los números. Ve usted, está a 150 millones de kilómetros. Ese es lo correcto. Que es mucho más que 5.000. Entonces, si está a 5.000 es una bola muy pequeña, no me acuerdo, no importa, no sé, de 50 kilómetros. Muy chica. Entonces, uno se tiene que empezar a preguntar, ¿cómo puede existir una estrella tan chica? La teoría cuántica que nació en el siglo XX explica con una belleza maravillosa, como les dije al comienzo, cómo las reacciones nucleares en el centro del Sol son capaces de producir la luminosidad de una estrella. La estrella, para poder encender los núcleos, tiene que ser muy grande y pesada para que la presión interior logre la famosa fusión nuclear, o sea, transformar núcleos de átomos pequeños en núcleos más grandes. Entonces, no solo hay que explicar el experimento de Eratóstenes o hablar de aviones, se rompe la mecánica cuántica. Entonces tenemos que entrar a explicar cómo funciona el celular. Porque toda la física y toda la ciencia está conectada. No se pueden irresponsablemente hacer pequeños cambios porque yo quiero hacerlos. Son infinitas las conexiones. Entonces, el decir que la Tierra es plana invalida todo el edificio de la física. Por lo tanto, es absurdo. ¿Gira la Tierra alrededor del Sol? Bueno, nuevamente, ahí hay un problema político, claro, religioso. ¿Son seguras las vacunas? Esto justamente escribí una columna sobre esto porque una periodista en la televisión le preguntó a una asesora del gobierno si eran seguras las vacunas, porque ella había escuchado que luego de vacunar a 10.000 personas, habían 3 que habían terminado hospitalizados con síntomas graves. Y esa era la razón. Y la asesora del gobierno no supo responder, cuestión que me parece tremendamente grave, porque nadie hizo uso allí del instinto científico. La periodista mostraba que quería pegarle al gobierno y la asesora del gobierno no fue capaz de defender su punto. No hay 10.000 personas y solo algunas enfermas. Y uno inmediatamente se da cuenta, o se podría dar cuenta mirando un poco, que si a 10.000 personas les damos kuchen de nuez, van a ser mucho más de 3 los que terminen gravemente hospitalizados.
o si les damos leche. O sea, siempre existe un porcentaje de personas que son alérgicas a casi cualquier cosa. Entonces no hay ninguna duda que la vacuna va a tener consecuencias graves para algunas personas. Entonces la pregunta correcta en realidad era otra, era ¿qué es más seguro, no vacunarse o vacunarse? Y ahí es tremendamente clara la respuesta. Es infinitamente más seguro vacunarse que no vacunarse. Esa es la pregunta correcta, que es otro punto de la ciencia. A veces formular correctamente una pregunta es la única forma de sacarle provecho. Han habido grandes épocas en que no se ha podido avanzar en ciencia porque la pregunta no era la correcta. Ok, eso era todo lo que quería decir sobre las preguntas, sobre hasta dónde podemos preguntarnos. Entonces, bueno, podemos preguntarnos todos los que queramos, pero llega un momento en que se nota que para defender mi postura solo puedo jugar a la teoría de la conspiración, entonces parece ya irresponsable. Me está mirando Oscar, ahí 19... No, por la hora. Quería hacerte una pregunta, en realidad, aprovechando esto de los quiebres que estáis planteando. Me parece súper interesante lo que mencionaba en torno a cuestionarse hasta cuál es el punto. Y no sé si a lo mejor nos puedes compartir tu reflexión en torno a esto mismo, a lo que acabáis de presentar, pero en torno al proceso constituyente. ¿Cómo creéis que a lo mejor esta dinámica del cuestionamiento, pero también del punto de aceptar la evidencia como tal, podría ser una herramienta, o quizás no, para la discusión constitucional que nos vamos a embarcar? Mira, yo no es parecida a la pregunta que me hicieron antes. Yo creo que no hay una manera, no creo que exista una sociedad perfectamente justa o una sociedad, esto es una opinión personal por supuesto, yo creo más bien que la civilización que tenemos, que llamamos civilización occidental y que yo creo que debemos defender fuertemente, tiene ciertos axiomas que no nos cuestionamos. Por ejemplo, o sea, yo podría, no sé si en la Constitución, porque tampoco sé hasta dónde están los detalles de la Constitución, pero yo podría decir, ¿por qué a los niños no les enseñamos tanta matemática? Enseñémosle mejor horóscopo. O pongamos, ya, ¿saben qué? Si quieren, ya voy a pisar callo. ¿Por qué les enseñamos ciencia occidental y no les enseñamos ciencia mapuche? Esta es una pregunta que he escuchado. Y yo, no me importa que quede grabado, les digo con toda la fuerza que tenemos que enseñar ciencia occidental. Pero con toda la fuerza, y esto no tiene nada que ver, no es nada en contra de la ciencia mapuche. Es lo mismo, tenemos que ponernos en el caso, olvidémonos del problema mapuche y pongámoslo en otro punto. ¿Por qué tenemos que enseñar ciencia occidental y no ciencia católica? ¿Por qué tenemos que enseñar evolución y no tenemos que enseñar diseño divino en la clase de ciencia? ¿Por qué no? Porque hay una separación entre la religión y el Estado. Eso es un axioma. No tengo cómo defenderlo, pero creo que una sociedad moderna, democrática, tiene que abrazar estos conceptos que ya son universales. Entonces es muy importante que tengamos todos la libertad de tener el conocimiento de la cultura mapuche, de la religión católica o de cualquier otra. Pero la ciencia es universal y es lo que nos ha salvado del oscurantismo. Y no podemos mirarla en menos. No podemos reemplazar matemáticas por horóscopo. Eso no es democracia. No es todo igual. Hay ciertas cosas que tenemos que abrazar de manera dura, y yo creo que toda democracia tiene una parte de dictadura, que es, de hecho, las democracias son dictaduras para los menores de edad, en todas partes del mundo. Los menores de edad no tienen derecho a voto, y les enseñamos matemáticas, español, música, toda es ciencia, biología. Esa dictadura que subyace en toda democrática, en toda sociedad democrática, es la base de nuestra civilización. Pero bueno,
eso, por supuesto, es totalmente discutible, pero yo creo que hay ciertos axiomas para que deberían ser más o menos indiscutibles si queremos tener una sociedad moderna y democrática. Y aquí me pueden pegar, pero está bien, esa es mi opinión. Bueno, inventar o descubrir. Aquí hay una cosa, es una pregunta interesante y solamente les voy a mostrar un mapa para hacerla corta. Einstein escribió otro paper interesante sobre filosofía basado en una conferencia que dio en Oxford en el año 33, de hecho, justo cuando estaba escapando de Alemania nazi. Allí dijo que la ciencia no era un descubrimiento, era una invención libre. ¿Cómo puede ser la ciencia una invención libre? Y él, en lugar de hacer ninguna cuestión, ningún argumento filosófico, dio un ejemplo. Dijo, mira, yo tengo dos teorías para la gravitación. Una la hizo Newton en el siglo XVII y es capaz de explicar una cantidad de fenómenos abrumadora, la usamos hasta el día de hoy y la enseñamos a nuestros estudiantes en primer año. O sea, es una teoría hermosa, útil, increíble, que nos sirve para construir edificios y para explicar la formación de galaxias, de miles de cosas. Bueno, Einstein hizo una teoría distinta. La teoría de Newton está basada en fuerzas. La teoría de la gravitación de Einstein está basada en la curvatura del espacio-tiempo. No es que la teoría de la gravitación de Einstein sea una complicación que le haya agregado algunos ingredientes extra a la teoría de Newton. No, hizo un edificio conceptual totalmente distinto. Y al menos en cierto contexto, cuando los objetos no son demasiado pesados, no son demasiado rápidos, dan exactamente la misma respuesta. Entonces, si hay dos edificios mentales, conceptuales, abstractos, que son capaces de predecir las mismas cosas, entonces es un invento. Porque si fuera un descubrimiento, los datos nos tendrían que llevar a una única teoría. Y eso no ocurre. Bueno, aquí tengo esto porque es la manera un poco de ver cómo funciona la teoría de Einstein, que tendría que hablarles mucho rato para darles algunas ideas mayores, pero solamente mostrarles un mapa del mundo. Y esta es una ruta aérea entre Antofagasta y Lesoto. ¿Por qué entre Antofagasta y Lesoto? Porque están en la misma latitud. Entonces uno diría, pero ¿por qué el avión se va para abajo? ¿Por qué no se va derecho? Debería haberles mostrado otra imagen y se me olvidó ponerla. Bueno, no se va derecho porque la Tierra es redonda. Y esta es la línea más corta, aunque no los crean. Y si ustedes ven las revistas de los aviones, van a ver que siempre las rutas son sonrientes en el hemisferio sur y son enojadas en el hemisferio norte. Entonces cuando uno va de Chile, qué sé yo, a Polonia, hace como una S, así, no sé. En la parte de arriba del viaje está como enojada la curva y en la parte de abajo del viaje está como sonriente. Y eso es porque la Tierra es redonda. Bueno, créanme eso porque no tengo tiempo para explicarlo con mayor detalle, podemos después conversarlo. Pero desde el punto de vista newtoniano, el avión fue atraído por el polo norte con una fuerza misteriosa. Desde el punto de vista de Einstein, la Tierra es curva. Y son cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, eso es súper importante. ¿Por qué quiero enfatizarlo? Porque la política a veces pretende poner a la ciencia en como servil a lo útil. Y eso muchas veces la destruye. La creación cultural, el ejercicio libre de la ciencia siempre ha mostrado ser muy, muy importante. Sin, por supuesto, dejar de lado el hecho que necesitamos también ciencia aplicada. Pero siempre hay que guardar ciertos recursos para dejar a la gente hacer cosas.
¿Y por qué? Porque nadie sabe jamás qué es lo que va a pasar. O sea, las cosas de verdad revolucionarias no se pueden predecir. ¿Quién podría haber predecido que antes no sé, del electromagnetismo, que íbamos a tener cables transmitiendo energía a través de electricidad? Si nadie sabía lo que era la electricidad, no se puede. En fin, bueno, y un poco por lo mismo, lo que ocurre es este serendipity maravilloso. Quería contarles rápidamente una historia. La teoría esta que les muestro de la relatividad general, se llama así la teoría de la gravitación de Einstein. Una de las predicciones locas que tiene, y que no tiene nada que ver con Newton, son los agujeros negros que están ahora de moda. Un agujero negro, como el espacio-tiempo se curva, a veces se curva tanto que deja la escoba. Entonces, imagínense, por ejemplo, es solamente una analogía, es lo que hacemos normalmente para mostrar ciencia. Hay gente que no es especialista. Piensen en este agujero que está en este lago, no me acuerdo, dice abajo cómo se llama, creo, pero como tengo aquí la barra, sí, Berryessa. Está en California, es una represa, y como toda represa tiene un tapón donde sale el agua cuando queremos vaciarla. Entonces se forma esta cascada circular atractiva. Fíjense que cuando hay esta cascada hay el agua aquí está muy tranquila, pero en la medida que nos vamos acercando, el agua está más rápida hasta llegar, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que todos estos pescaditos andan todos a la misma velocidad. Si andan por ahí no les pasa nada. También pueden acercarse porque pueden nadar en contra de la corriente. Pero llega un momento en que los pescaditos, la velocidad de los pescaditos es la misma que la del agua. Ese se llama el horizonte de peces. De ahí en adelante, si el pez se acerca más, la corriente es más rápida que la velocidad, entonces está condenada a caerse. Y ese es un agujero negro. Es un lugar donde el espacio-tiempo genera algo similar a esta corriente que no voy a explicar. Y es un objeto muy raro porque cuando entramos a él no podemos salir jamás, ni la luz, y por eso se llama agujero negro. Pero extrañamente, estos son cosas que se descubrieron matemáticamente en los años 40 y ya se aceptaron en los 60 y en los 70 se empezaron a ver y hoy día hasta hay fotos, o sea, es impresionante. Pero hay un señor, este señor Stephen Hawking, que en los años 70 mostró que por razones extrañas de la mecánica cuántica, en realidad sí salía un poco de luz, un pequeño fulgor. Esto es como un poema, porque Stephen Hawking, ustedes saben, es muy famoso por el hecho que quedó totalmente inmovilizado por la enfermedad que tenía y sin embargo siguió trabajando. Entonces, a pesar de su enfermedad y a pesar del lugar oscuro en el que él se encontraba por su salud, fue capaz de ver luz en el lugar más oscuro del universo. Así que siempre hay un poco de poesía en la ciencia. Él mostró que los agujeros negros iluminaban un poco, tenían un leve fulgor que era similar al de un carbón. Cuando las cosas se calientan, emiten luz. Primero roja, después naranja, se ponen al rojo vivo las cosas. Entonces mostró que mientras más grandes eran los agujeros negros, eran más fríos. No voy a entrar en detalles, pueden preguntarme después, pero lo interesante es que bueno, aquí está la temperatura de Hawking famosa. Lo interesante es que la temperatura es inversamente proporcional al tamaño, que es esta m. Mira esta fórmula maravillosa. No quiero que la entiendan, pero solamente que vean. T es temperatura y m es masa, el peso. Esta g es la constante de Newton. Esta c es la velocidad de la luz y esta h barra se llama constante de Planck, que es la constante de la mecánica cuántica. Esta es la única fórmula famosa de la física que tiene todas las constantes famosas, la velocidad de la luz, la constante de Newton, la constante de la mecánica cuántica. Y 8pi, bueno, pi es 3,14 y 8 es 8. Entonces, sin entender nada, saben lo que son cada uno de esos símbolos. La temperatura se achica si
la masa es más grande, ¿se fijan? Si la masa yo la multiplico por 2, la temperatura se divide en 2. Entonces, mientras más chicos son los agujeros negros, son más calientes. Ahora, un agujero negro muy chico es muy caliente, pero no hay agujeros negros chicos porque no se pueden formar. Y Hawking inventó una cosa absolutamente desquiciada. Dijo, capaz que igual se hayan formado en el principio del universo por razones y mecanismos estrambóticos. Agujeros negros muy pequeños. Y si son pequeños, son tan calientes que emiten mucha luz y se desvanecen rápidamente. Hizo este famoso paper que se llama Explosiones de agujeros negros. Y en esos mismos años 70, este señor John O'Sullivan, era un radioastrónomo, trató de medir, de encontrar explosiones de agujeros negros. Pero él hizo todos los cálculos y se dio cuenta que era muy difícil, pero bueno, se habría ganado el premio Nobel si lo encontraba. Era algo muy raro, estos agujeros negros chicos, unos objetos exóticos, y los buscó. Pero ¿cuál era el problema que él tenía? Dijo, bueno, la señal es muy débil y va a tener que viajar a través de una galaxia. Entonces probablemente, como ustedes ven aquí, si yo hago esto, por ejemplo, el agujero negro que explota, la luz que sale de ahí va a rebotar en cuestiones en el universo. Entonces yo no voy a recibir una señal limpia, voy a recibir una señal que está mezclada, que viene con rebotes. ¿Qué hizo el señor O'Sullivan? Dijo, la única manera es construir un software en un computador que sea capaz de filtrar y reconstruir la señal. Lo hizo y buscó y no encontró. Es una historia triste al principio. Parece que no existen estos agujeros negros explosivos chicos que Hawking siempre predijo o inventó. Pero pasó algo maravilloso. Este señor O'Sullivan luego dejó de trabajar en agujeros negros y se fue a trabajar en CSIRO, la compañía australiana, en telecomunicaciones, y tenían un problema tremendo al cual él entró, un problema de ingeniería. Ellos querían hacer internet inalámbrico. Y el problema que tienen, imagínense que ustedes están en un café, está lleno de computadores y hay una antena que está emitiendo la señal de internet. La señal de internet no solo les llega directamente desde la antena, también les llega indirectamente porque choca en una pared y llega. Entonces llega mezclada. Y lo notable es que John O'Sullivan llega a ver ese problema y dijo, pero si eso yo ya lo resolví, tengo el software. Bueno, John O'Sullivan patentó el Wi-Fi. En una historia de estas que yo llamo serendipity, ¿se fijan? Un tipo... Probablemente el Wi-Fi se hubiese inventado igual. Pero lo interesante es que al permitir a la gente llevar a cabo sus sueños, pueden adelantarse, como se adelantó John O'Sullivan a esta que es la patente más importante de Australia, que les ha dado mayores recursos económicos. Porque las cosas no vienen normalmente de la manera que uno se imagina. Ok, y esta es mi último capítulo. No sé si... ¿Sigo? Bueno, sigo. Porque me pidieron un poco hablar de predictibilidad. A veces se piensa que la ciencia tiene que ver con poder predecir cuestiones y en grandes rasgos sí. O sea, lo que queremos es saber cómo va a ser el universo en el futuro, sabiendo cómo es ahora. Pero eso se puede llevar a problemas más pequeños. Queremos mejorar el futuro. Entonces, para eso tenemos que hacer cosas ahora. Y, por ejemplo, podemos predecir que si vacunamos a la gente, el futuro va a ser un futuro con menos hospitalizados en los hospitales del país. Entonces, la ciencia nos sirve para predecir y predecir nos sirve para tener una mejor vida, una mejor sociedad. Yo les quiero mostrar, sin embargo, que eso es cierto hasta cierto punto.
Quiero mostrarles primero el caso de la predictibilidad mayor. En el año 1887 aparece este libro que ustedes ven aquí, que se llama Canon de Eclipses. El canon de eclipses es escrito por el profesor Opolzer. El profesor Opolzer, un alemán que juntó muchos resultados que habían de eclipses y calculó muchos eclipses, en 1887 predijo que el año 2021, miren aquí abajo, en el año 2020, quiero decir, aquí, 2020, diciembre 12, día 14, a las 16:16 de horario GTM, va a haber un eclipse. Miren dónde está la flecha, aquí está el eclipse. Este es el eclipse que tuvimos en diciembre pasado y que pasó por Chile. Ese eclipse está predicho con minutos. Si ustedes ven la hora y le restan lo que hay que restarle porque estamos en -4, son minutos de precisión. Hace 150 años, no sé, pero más de 100 años. 140 años, qué sé yo. 140 años, el señor Opolzer fue capaz de hacer una predicción de un evento que iba a ocurrir el 14 de diciembre del año 2020, precisamente en la zona del sur de Chile, en la región de los ríos y la Araucanía, a las 1:15, no sé, más o menos. Esa predicción no puede menos que dejarnos la boca abierta, creo, a todos. Con la tecnología más de entonces, hoy día podemos predecirlo con segundos de precisión. Ahora ustedes se preguntarán, y yo les pregunto, ¿cómo es posible que la ciencia sea capaz de predecir un eclipse con minutos de precisión y 150 años y no sea capaz de predecir el clima la próxima semana? Y eso es tremendamente crítico e importante, porque hay varios tipos de problemas. Este tipo de problema del eclipse tiene que ver con el problema de dos cuerpos, o sea, el Sol y la Tierra, y después son problemas bastante sencillos que no tienen lo que se llama caos. Déjenme darles algunas definiciones. Determinismo es cuando el presente determina el futuro. Eso es determinismo. Pero el caos, que es lo que descubrió, inventó, no sé cómo queramos, mejor inventó el señor Edward Lorenz, es cuando el presente todavía determina el futuro, pero el presente aproximado no determina aproximadamente el futuro. Déjenme explicarles esa frase. Si yo tengo el presente y tengo una teoría de caos muy preciso, totalmente preciso, yo puedo determinar el futuro. Pero lo que pasa es que yo nunca soy totalmente preciso. Yo nunca puedo hacer mediciones infinitamente precisas. Toda medición tiene un error. Cuando, en el caso de los eclipses, uno puede mostrar que las ecuaciones que gobiernan todas estas cosas son tales que si yo me equivoco un poquito, mi predicción en 100 años más también se va a equivocar un poquito. Y ese es el poquito que de hecho se equivocó el señor Opolzer. Se equivocó un poquito, pero un poquito. Pero hay sistemas en que si yo me equivoco un poquito ahora, esa equivocación se agranda de hecho exponencialmente, de manera que no tengo manera de predecir nada. Entonces los sistemas con caos, que son la infinita mayoría de los sistemas dinámicos de las cosas que se mueven, son así. O sea, si yo tengo un dado y lo lanzo y me da 6, después yo le pido a usted, láncelo idéntico. Usted puede tratar de hacer el mismo movimiento de mano que hice yo, pero nunca va a ser idéntico, y por muy poquitito que cambie el movimiento de mano, el resultado va a ser tremendamente distinto. Eso lo puso muy bonito el mismo Lorenz en esta conferencia que yo les muestro aquí, la primera página, la página donde aparece anunciada el señor Lorenz, Predictability. ¿Puede el batir de alas de una mariposa en Brasil
ocasionar un tornado en Texas. Bueno, ese es el famoso efecto mariposa del que todos hablan, lo inventó el mismo señor Lorentz. Y lo que quiere decir no es que la mariposa produzca el tornado, es que hay dos situaciones distintas. El presente con mariposa y el presente sin mariposa. Esos dos presentes, para el clima, deberían ser casi iguales, porque la mariposa apenas está moviendo las alas y mueve un poquito el aire. Lo que se pregunta Lorentz es, esas dos circunstancias, que son un poquitito distintas, pueden desencadenar eventos tan enormemente distintos como el que haya o no haya un tornado. Y esa es una pregunta cuya respuesta es sí. Cosas muy pequeñas en este tipo de sistemas complicados producen estas diferencias. Y también ocurre en biología. Por eso el problema de las vacunas, de los contagiados, es tremendamente complicado y uno ve en Twitter gente discutiendo y se pelean por tonteras porque finalmente son problemas tremendamente complicados. O sea, no es cierto que se pueda determinar el número de contagiados que va a haber, menos cuando no teníamos demasiados datos. Y la mayoría de los problemas biológicos son así. Entonces la ciencia tiene un problema muy complejo allí y no va a poder nunca predecir el tiempo en una semana con la precisión que predice los eclipses. Nunca. Ok, bueno, y la última slide que tengo es el indeterminismo, que eso ya es lo más divertido de todo, es que a veces el presente no determina el futuro. Si yo tengo un electrón en un lugar dado y espero 5 minutos, no puedo decir dónde va a estar luego de 5 minutos. Y eso es algo que bueno, descubrió este grupo de personas que hoy día se vería muy feo, pero esa es una foto famosa donde están todos los físicos famosos. Hay una sola mujer, la Marie Curie. Está Einstein aquí, que todos conocen. Aquí está Heisenberg, el que inventó el indeterminismo. ¿Ah? Y está Schrödinger, el otro inventor. Pero yo quiero concentrarme en este caballero que es menos conocido, se llama Max Born. Max Born, que es el abuelo de la Olivia Newton-John, fue el que inventó, o se dio cuenta de que la mecánica cuántica implicaba este indeterminismo. Y fue a él al que Albert Einstein le mandó una carta con la famosa frase: yo no creo que Dios juegue a los dados. No era religioso, era un chiste un poco, pero él no creía que la naturaleza tuviese que jugar a los dados. Einstein creía fundamentalmente en que el universo debía ser determinista. Hoy día sabemos que ni siquiera lo es. Las probabilidades son deterministas, pero las mediciones siempre tienen un grado de incerteza que no tiene que ver con el caos, sino que con una cuestión muy fundamental que cambió la ciencia para siempre. Y termino también contándoles esto, que la ciencia normalmente nos ha obligado, en la medida en que hemos refinado más esta manera cotidiana de pensar, a salirnos del sentido común, que no es lo mismo que la forma cotidiana de pensar. La ciencia nos ha llevado a universos totalmente locos, totalmente desquiciados, al leer con muchísimo cuidado el universo entre líneas. Muchas gracias y ahora abro para preguntas.